Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Dejó los dedos descansando en el lugar suave y cálido por un momento hasta que la otra mujer se relajó. Luego retiró la mano lentamente y se incorporó, sonriendo ante su propio éxito. Lograr hacer algo así en un lugar tan inseguro. Su mano estaba completamente mojada, pero nunca sintió asco por el cuerpo de su amante. Quienes nunca lo han hecho no lo entenderían. Aunque no terminara, seguía sintiéndose increíble de una manera difícil de explicar. Se giró para mirar el reloj de la pared. No habían pasado ni 10 minutos, pero el instante en que Brennarin tembló y alcanzó su máximo esplendor, se sintió mucho más largo, casi envidiablemente. Últimamente termina más rápido con Rin, y también dura más. ¿Te estás acostumbrando a mis manos? Brennarin se mordió el labio, intentando ocultar él, pero aún la recorría. Se levantó del sofá y se vistió rápidamente. Esta niña testaruda tenía el descaro de hacer esto en su oficina. La situación se estaba descontrolando. ¿Qué tal? ¿Lo hice bien? Kemhira esperaba una reacción tímida, pero en cambio su amante caminó hacia ella con paso firme. Bofetada. Algo inesperado sucedió. La hermosa mano de Prenarin se posó justo en su mejilla, pero no fue una bofetada fuerte. La fuerza fue leve, casi vacilante. Kemhira le tocó la mejilla y su boca se abrió de sorpresa. Kunrin, ¿de verdad me acabas de abofetear? ¿Qué hice mal? Preguntó confundida. Hace un momento, Prenarin estaba completamente dispuesta y ahora actuaba como si fueran enemigas, pero a juzgar por su mirada, no parecía realmente enfadada. Quizás solo quería hacerse la dura porque era demasiado terca para admitir que lo había disfrutado. Te lo merecías. De hecho, esa bofetada ni siquiera fue suficiente para alguien tan descarado como tú. Ahora vete, me voy a casa. Eso fue duro. Kemhira sabía que simplemente la estaba utilizando como una salida emocional para Prenarin, pero no le importaba. Aunque no me importa, esta noche te voy a cobrar la bofetada. Será mejor que tengas cuidado. Sonrió con picardía, ya planeando su venganza. Había jurado domar a este gatito testarudo. Mocosa loca, dormirás en el sofá esta noche. Si intentas algo, te echaré de la cama. ¿Segura? Al escuchar la venganza vacía de su esposa, la mujer más joven sonrió juguetonamente. El rostro enrojecido y los ojos brillantes de Prenarin lo delataban todo. Si Kemhira no estaba imaginando cosas, su esposa solo lo había hecho para disimular su vergüenza. No está segura de si es porque ahora están casadas, pero últimamente Prenari no podía dejar de pensar en Kemhira. No fue directamente a casa después del trabajo, como le había dicho. En cambio, condujo hasta casa de su amiga Jean. Su casa era perfecta para una pequeña copa, así que también invitó a Jane, Jules y Profa, la pandilla de siempre, con algo de comer y beber. Últimamente nos han estado regañando mucho, Rin. ¿Pasa algo? ¿O sigues molesta por Prapai? Los cinco estaban sentadas bebiendo en el balcón del dormitorio de Jean, un lugar de princesa. Eran amigas desde hace tanto tiempo que, siempre que Prenarin pensaba en algo, recurrían a ellas. Habían estado a su lado incluso en sus peores momentos, como cuando se emborrachó tanto después de una ruptura que intentó buscar un lugar para saltar al río. No, solo tengo algo que hablar. Adelante, niña. Estamos listas para darte consejos, dijo una de sus amigas. Prenarin miró a sus cuatro amigas y luego dejó su copa de vino. Cruzó las piernas, se reclinó en la silla y cruzó los brazos, sumida en sus pensamientos. ¿Conocen alguna forma de hacer que una mujer joven pierda el interés en él?
o al menos disminuir su deseo? Vaya, escúchame, ¿por qué tan formal? ¿Eso es típico de ti, Rin? Sí, ¿y qué clase de pregunta es esa? ¿Estás escribiendo un trabajo de investigación o algo así? Sus amigas negaron con la cabeza y rieron entre dientes, pensando que solo estaba siendo ridícula. Pero Prenarin habló en serio. Se decía que la intimidad física conducía a la conexión emocional, y eso era precisamente lo que ella quería evitar, ya que lo había decidido. Permanecería soltera para siempre. Sin amor no hay desamor.